Bien, en esta tarde vamos a continuar con nuestros estudios. En esta ocasión vamos a empezar una nueva lección, la número 5, que se llama Vida. Y nada más para recordar brevemente las lecciones que ya hemos visto anteriormente, que se llaman de la 1 a la 4, lo que debemos aprender, aprendiendo la verdad, aprendiendo por revelación y la casa de Dios. Hasta aquí. Empezamos ahora la nueva lección que se llama ahora Vida. Y en cuanto hablamos de vida, tenemos que recordar a Cristo Jesús, ¿sí? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y además dice por allá en 1 de Juan 5:12, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ok, pero antes de ir así de lleno a nuestro estudio, vamos al Salmo 43, ¿sí? Él dice, envía tu luz y la verdad, ¿sí? Entonces dijimos ya, Jesús mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a entender y a ver con más claridad esas revelaciones que ya desde el salmista nos es dada, envía tu luz y tu verdad. El salmista ya con conocimiento de Cristo, porque él habló del Señor, ¿sí? Y y empezó a hablar de esta manera y escribir de esta manera. Envía tu luz y tu verdad y éstas me guiarán. Acuérdate, Cristo es el que nos guía al Padre. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. Por Cristo es que entramos al altar de Dios, ¿sí? Al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí es donde entramos ya en un nuevo concepto, en una nueva fase ya de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios, en que somos llamados no a ser salvos nada más, ya lo hemos dicho varias veces, sino para adorar. Acuérdate, Jesús mismo lo dijo allá en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran, ¿sí? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Vamos allá a Juan 1:4 para continuar descubriendo qué es lo que vamos a ir aprendiendo acerca de la luz, acerca de la verdad, acerca de la vida. Y dice acá en 1 Juan 4, en él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Vida, luz, ¿sí? Verdad que ya expresó Jesús mismo en Juan 14:6, ¿sí? Ok, pero ahora vamos aquí mismo en Juan 3:36. Vamos a ver qué nos quiere decir. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es un requisito que tú y yo creamos en el Hijo para tener la vida, y no solo la vida cualquiera, la que ya tenemos en nuestra carne, sino la vida eterna, que es la vida espiritual, ¿sí? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces hay una condicionante. No todos los que escuchan o leen o ven la, este, las escrituras, la palabra de Dios están en la vida. Si lo leen como historia, como narraciones muy bonitas, pero no tienen al Hijo, no reciben al Hijo como su Salvador, no va a haber luz, no va a haber vida. Seguirán en tinieblas, ¿sí? Porque ya dijimos, Jesús lo dijo allá en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En 9:5, Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Ok, pero fíjate lo que pasa y cómo lo dice ahora, lo dice Pablo en 2 Corintios 4:4. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice allí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí es donde tú y yo empezamos a entender que para conocer a Cristo tenemos que aceptarlo en fe, ¿sí? Creer en su obra, creer que Él ya estuvo aquí, creer que Él es la luz del mundo, creer que Él es el que
nos saca de las tinieblas a su luz admirable, creer que Él es el que nos resucita, porque estamos muertos en nuestros pecados y Él nos trae a vida y a vida eterna, ¿sí? Si lo recibimos, estamos con el Hijo, entonces tendremos la vida eterna. Ok, pero aquí para continuar, vamos a pedir que el Espíritu nos siga guiando ahora por medio de Efesios, Pablo escribiendo por medio de Efesios en el capítulo 1, 17 al 19, vamos a ver qué nos quiere decir Pablo, ¿sí? 1:17 dice, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos del Espíritu para tener esa revelación y conocimiento de Cristo, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ok, Pablo está pidiendo que su Espíritu nos dé revelación y conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, conocimiento de su doctrina, ¿sí? Y ahora vamos a ir a Apocalipsis 21, ¿sí? Acuérdate, todos estos versículos lo único que están haciendo es formar la base de lo que tú y yo vamos a aprender, de lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Apocalipsis 21, 10 y 11. Vamos a ver qué dice ahora. Dice el 10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Fíjate hasta dónde nos está queriendo transportar, a dónde nos quiere llevar a través del Espíritu. Tú y yo no podemos llegar tampoco a este conocimiento. Juan mismo, Ezequiel, Zacarías fueron llevados en el Espíritu, ¿sí? De otra manera no podemos entender, no podemos conocer. Y hasta aquí llegamos con estas bases. ¿Para qué? Para que saber lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar y mostrar. Dice ahora, Dios desea tener un pueblo lleno de luz. Entonces para eso mandó a su Hijo, ya lo vimos, un nuevo nacimiento de lo alto quiere decir el desaparecer de las tinieblas, las tinieblas se desvanecen y es la llegada de la luz en un ser en el cual no había luz. Tú y yo dijimos, caminábamos en tinieblas sin Jesús, ¿sí? Caminábamos en la oscuridad, pero este nuevo nacimiento nos trae a su luz. Dice que es obra del Espíritu Santo llevarnos a la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo es la luz, ¿sí? Cristo es la vida, Cristo es el nuevo nacimiento, Cristo es Dios mismo. Entonces ahora tú y yo tenemos que reconocer que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, si le pudiéramos llamar desierto como otros le han llamado, sí, estamos en estos tiempos difíciles, pero estamos en Cristo, estamos en Dios, entonces estaremos creciendo, estaremos aprendiendo. Cuando la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, esa gloria unía el cielo y la tierra. Esto sucedía en el lugar santísimo. El Espíritu de Jesús es el lugar santísimo y es la santa casa de Dios. Acuérdate, ya empezamos a ver por allá que esa casa de Dios es la que está conformando. Dios mismo dio su diseño y Dios mismo nos ha mostrado que es su Hijo al que quiere ver. Por eso es que a ti y a ti nos viene moldeando, ¿sí? Bueno, dice ahora, fue en el lugar santísimo que Dios dijo que tendría comunión con su pueblo, ¿sí? A través del sacerdote. Así era en el Antiguo Testamento. El sacerdote era el que llevaba las ofrendas. El sacerdote es el que tenía primeramente que santificarse para poder entrar al lugar santísimo. Pero ahora tenemos un nuevo sacerdote que nos ha sido dado y vamos a ver qué nos dice acerca de ese sacerdote en Hebreos. Vamos a ver allá Hebreos, ¿sí? Hebreos 4, 14 al 16. 14 al 16 dice,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bien. Vamos ahora al 7, ahí mismo de Hebreos 7, 26, 28. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque todo esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y todavía en el capítulo 10, ahí mismo de Hebreos, del 19 al 25, vamos a ver qué nos dice ahora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. El día de Cristo, el día del juicio se acerca, la venida de Cristo está cerca. Para completar esto de lo que estamos hablando, vamos a Ezequiel 36, por favor. Anótalos, repásalos, escríbelos, y esto nos va a dar una amplitud más completa de lo que el Espíritu sigue enseñándonos. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es palabra de Dios, ¿sí? Que quiere limpiarnos, quiere santificarnos, quiere quitar toda inmundicia de nosotros. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? El conocer, lo que tú y yo conocemos de Cristo, lo que conocemos de su palabra, es para ponerla en obra. ¿Sí? Ok, y todavía más, nada más para terminar con esta parte, vamos a Jeremías 2:13 y vamos a ver qué es lo que Jehová, Dios mismo, porque es Jehová, acuérdate, hablando a través de sus profetas y con una inquietud tremenda, con un deseo de reconciliarnos, con un deseo de que tú y yo miremos nuestras impiedades, nuestra impureza, nuestras iniquidades, nuestra maldad, y qué es lo que Él quiere para nosotros. Allí en Jeremías 2:13, fíjate cómo habla Jehová, dice por medio del profeta, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto trae una profunda queja, una profunda enseñanza, una profunda reflexión en la que tú y yo tenemos que meditar mucho, porque fíjate cómo dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Él se queja de cuando nos apartamos de Él, cuando nos volteamos hacia el mundo, cuando nos volteamos hacia el pecado. Es más, cuando nos volteamos inclusive a nuestra propia religión, a nuestros propios criterios, a nuestras propias estructuras, a nuestros propios dogmas. Eso es dejarlo a Él, ¿sí? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Todo eso que acabamos de mencionar son las cisternas que no son las fuentes de agua viva que Dios nos da. Cisternas rotas que no retienen agua. Todo eso se desvanece.
toda la literatura misma, aun cuando sea bíblica, si no es guiada por el Espíritu, si no es puesta en práctica conforme al Espíritu, son cisternas rotas que no retienen agua, no nos llevan a ninguna parte, ¿sí? Ok, entonces ahí es donde Dios habla en ese lugar santísimo por medio del sacerdote que ahora es Cristo, ¿sí? Ese encuentro es en Cristo Jesús. Ahí no hay lugar para el hombre natural, ¿sí? Ahí no hay presencia, ahí no hay luz. Y como Pablo mismo lo dice, para aclarar esto y dejarlo bien definido, antes de que tú y yo avancemos a otros términos, en 1 Corintios 2, por favor, fíjate lo que dice Pablo, del 14 al 16, dice, no, primera de Corintios, perdón, 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hacia allá vamos. Ninguno de nosotros, tal vez a nuestro nivel, podríamos decir que tenemos la mente de Cristo. Solo que tú y yo estemos reteniendo completamente, y no solo en la mente, sino en nuestro corazón, la palabra de Dios. Pero acuérdate, la palabra tiene que ser una palabra viva, una palabra puesta en práctica. Ahí es donde entonces tal vez tú y yo podamos ya ir diciendo que sí tenemos la mente de Cristo, que vamos desechando todo la mente que traíamos contaminada por las cosas del mundo, por el pecado mismo, por nuestras formas de ser, formas de pensar, formas de ver, formas de hablar, y todo aquello que tú y yo sabemos que nos estorba, ¿sí? Entonces es ahí donde tú y yo debemos de reconocer que debemos estar en Cristo para conocer las cosas de Dios, para tener esa luz, la luz divina. La luz divina, no la teórica ni la doctrinal. Ahí es donde tú y yo tenemos que irnos programando para ir dejando todo aquello que es teórico, que hemos recibido muchos estudios, sí, que hemos recibido mucho conocimiento también, qué bien, mucha doctrina, pero la doctrina debe ser la doctrina de Cristo, el conocimiento de Cristo, y no solo en el conocimiento de lo que sabemos acerca de Cristo, sino de Cristo mismo. ¿Cuánto conocemos a Cristo? Y en esta parte nos vamos a quedar para que podamos continuar y podemos asimilar poco a poco hacia donde nos está llevando. Acuérdate, tenemos que conocer la vida, y es lo que Él nos está dejando ver a través de la luz de Cristo, a través de la verdad, que es Cristo mismo también. Dios te siga bendiciendo y continuaremos.